Luego de Woogie y Bobby aparece Rock, pero su existencia es un completo desafío para Yumi, sumado a que tiene un bloqueo artístico brutal que no la deja avanzar. Intenta de todo, comenzó con un viaje por toda Europa y se nutrió de muchas experiencias como paracaidismo, pero nada surtió efecto. Las adorables células intentaron reaccionar, pero muchas de ellas están cayendo en un sueño profundo. Si bien Yumi es exitosa, busca algo nuevo o tal vez no, porque ella se siente bien sin problemas y con su vida tranquila, pero le advierten que necesita acción. Necesita que algo mueva su piso de nuevo. Así que la incitan a que tenga citas ciegas. La idea de enamorarse y pasar por todo lo que pasó hace más de 3 años le parece una pérdida total del tiempo. Es más conveniente conocer gente práctica, pero no tan meticulosa como su editor Rock, el cual es duro como el acero. El lado más agradable de Yumi entra en juego porque necesita charlar con él, pero no puede hacer que él encadene 3 oraciones juntas. Cansada, frustrada y casi derrotada, le pide a su asistente, la señorita Bike, que llegue temprano, así no tiene que estar a solas con él. Rock, que parece no tener intenciones de hablar informalmente con la escritora, hace despertar células que estaban en reposo. Su energía calculadora y práctica enfurece a Yumi cuando éste menciona que la perrita que está cuidando desde hace varios meses, que le pertenece a la descuidada de Ruby, es algo tonta. Ella puede olvidarse que él fue al mismo puesto que ella a buscar su plato favorito y se llevó todo lo que había, que él haya viajado con ella en el mismo bus y que éste se haya puesto los auriculares para no seguir escuchándola, pero hablar mal de su perrita no lo soporta. Para hacerlo callar, inventa una estadística falsa que deja a Coco, la adorable maltés, en un puesto casi ideal de inteligencia perruna. Es tal la furia que casi todas las células relacionadas a este sentimiento se despiertan. Cual persona que no puede dejar que la ganen, lucha por sus bocadillos preferidos. Esta vez gana ella, pero ahí no queda el asunto. Su orgullo hace que hable con mucho afán de su victoria y del roñoso de Rock. Esto llama la atención de Ruby, que simplemente había pasado a buscar a Coco. Días después, en el mundo celular, llega una inimaginable sorpresa. Rock es muy malo en habilidades sociales, pero para corregir cosas es muy bueno, tanto que deja a Yumi maravillada. De pronto, su lado más sensible e intenso lucha por dar o no cumplidos a Rock. Sin embargo, la rectitud del editor lo arruina todo. Este tiene cero tacto y usa las palabras incorrectas para tranquilizar a una Yumi que tuvo problemas para conducir su coche. Al final del camino había un intento de tener buena onda con él, pero empeoró todo. Las horas pasan y Yumi no estaba tan relajada como de costumbre, por culpa del meticuloso de Rock. Por su culpa, tiene miedo de pedir otro editor. Sin embargo, una llamada hace que la mismísima escritora Kim se siente delante de él para pedirle una razón por qué quiere dejar de ser su editor. Su racionalidad estaba intentando controlar cualquier brote de locura, pero ya no hay vuelta atrás. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Es un buen arranque. La verdad que extrañaba a Yumi, a sus células y no recordaba que sea tan caótica. En algunas partes me hizo acordar a mí. Pero bueno, espero sus opiniones sobre este arranque de tercera temporada y la temporada final, supongo yo. Nos veremos en un próximo resumen.